¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día de inteligencia artificial, pero no de inteligencia artificial, llamémoslo así, en su fase o incluso en su corte más promisorio, bondadoso, bueno, útil, también de eso. Pero también vamos a darnos el tiempo de conversar de todo lo que genera de perversión a veces el uso de inteligencia artificial, cómo se violan las normas y cómo eventualmente hay que hacer una serie de nuevas reglas, nuevas leyes en torno a la inteligencia artificial. Para eso vamos a conversar con Marcela Vidal, académica de la Universidad del Biobío. Muchas gracias, C de Chillán. De C de Chillán. No se me va a pasar, C de Chillán, ya. Muchas gracias, Marcela, por estar con nosotros aquí. Tú acabas de sacar un libro muy interesante que tiene como título Inteligencia Artificial y Nuevas Formas de Criminalidad. O sea, pusiste el acento no en todo lo óptimo, poderoso, fantástico, extraordinario de la inteligencia artificial, sino que en la posibilidad de que sea usada para lo perverso, la delincuencia. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito cómo nace esta idea de mirar a una cosa que todo el mundo aplaude y la gente se asombra y quiere aprender desde un ángulo total y absolutamente distinto? Bueno, este es un trabajo colaborativo que hemos desarrollado con 3 colegas, 3 mujeres que estamos aquí escribiendo. Surge como una manera de entregar a la comunidad, ¿cierto?, a la comunidad lectora, todo el conocimiento que se ha ido acumulando respecto de la criminalidad, respecto de la inteligencia artificial, porque estamos expuestos permanentemente a informaciones falsas, estamos expuestos a imágenes falsas, a acosos sexuales a través de imágenes falsas, pero ¿qué pasa con la criminalización de ese tipo de acciones a nivel nacional? ¿No hay legislación al respecto? Hay, pero muy poco. Entonces, cuando uno se compara con los países del medio en América Latina, uno dice, oye, falta todavía por desarrollar. Y si te vas extracontinente, te vas hacia afuera, ya hay países que empezaron a criminalizar derechamente y a ordenar todo lo que tiene que ver con la creación de imágenes con inteligencia artificial, y con eso también previniendo todo tipo de robos e incluso hasta suicidios y homicidios. Ahora, ahí hay un punto súper interesante que quizás probablemente esté discutiéndose en estos momentos entre los abogados, que tiene que ver con, cómo transmitir a través de la legislación, cómo transmitir que no se puede utilizar la inteligencia artificial para básicamente hacer daño, mentir, corromper, una serie de cosas. Uno podría ponerlo, esto está prohibido, pero el problema es que la inteligencia artificial va a ser dentro de muy poquito tiempo de una masividad tan gigantesca que es algo que probablemente necesita, no sé si castigo, pero necesita que la gente no tenga ganas de hacerlo porque hay un costo en términos legal. Son sutilezas, y yo creo que en la sutileza es donde está el problema de la criminalización final, porque en esas sutilezas, por ejemplo, nosotros podemos ver de que a nivel internacional grandes empresas de abogados internacionales han demandado a Google por diferentes tipos de acciones relacionadas con la inteligencia artificial, y el problema es que no pueden definir ¿a qué le ponemos el límite? Por ejemplo, hay una familia que perdió a su hija producto de un incidente extremista. Entonces, la familia, en vez de buscar culpable en el extremismo mismo, lo que hizo fue culpar a la empresa que generó la inteligencia artificial, porque ellos motivaron el aumento de esta ideología que permitiera finalmente el acto terrorista y matar a su hija. Ahora, eso es como, no sé, culpar al llanero solitario porque la gente empezó a usar pistola cuando lo vio, digamos. Exactamente. Es como comprar la luna. El límite no está definido, entonces, ¿hasta dónde nosotros decimos que eso tiene un límite?
Por ejemplo, el mismo ChatGPT, Gemini y todo este tipo de inteligencias artificiales generativas tienen la cualidad de que te permiten escribir perfectamente. Los proyectos, por ejemplo, de investigación científica se escriben muy, muy correctos. Pero entonces la pregunta es, ¿quién debe ser autor? Sí, ¿Quién debe, digamos, dirigir la investigación si al final lo escribió la inteligencia artificial y no la persona investigadora? sí, ahora ha habido bastante discusión sobre eso. Yo me acuerdo, y te lo estaba comentando antes de partir el programa, que llegó un momento dado en que una de las personas más reputadas en términos de lo que es la computación digital y todo lo demás, Eliezer Yudkowsky, él planteó que había que parar la inteligencia artificial ahora, ya, y esto estoy hablando más o menos como 7 años, Claro. 8 años atrás, o 10, hay que pararlo ya, porque, y se tira una frase, si no nos va a exterminar a todos, como diciendo, la inteligencia artificial tiene la potestad, o tiene la potencia, digamos, más bien, de transformarse en un ente que, no digo que piense, pero que te haga a ti pensar de una manera. Y ese control ya existe. Cuando se generan, por ejemplo, grandes campañas publicitarias en torno a elecciones en diferentes países donde la inteligencia artificial, los bots, las deepfakes empiezan a penetrar en el ambiente social, en la red de comunicación social, y entonces manipulan la manera en que tú haces tus compras relacionadas a esa elección, cómo haces tú cómo compartes información respecto a esa elección. Y esa manipulación hay varios países que ya lo tienen criminalizado. Así, ¿ah? Así. Eso te iba a preguntar, porque tu título, el título de tu libro, que haces junto a Daniela Mora y Patricia Arancibia, se llama Inteligencia Artificial y Nuevas Formas de Criminalidad, Desafíos Éticos y Jurídicos de la Era Digital. Ok, la pregunta es, ¿cómo se combate esto? Que por una parte es extraordinario, es maravilloso. Tú puedes hacer cosas fantásticas con la inteligencia artificial. Mira tú el uso que se está usando en medicina hoy día, donde tú puedas encontrar cosas que eventualmente el ojo humano no podía hacer ni nada. Bueno, como algo que tiene toda esta capacidad de calidad, tiene al mismo tiempo metido dentro esta posibilidad de criminalidad y utilizarlo para el mal. ¿Cómo se hace para emparar Bueno, esto? siempre va a pasar que echa la ley, echa la trampa. Siempre va a existir esa manera de poder buscar la trampa respecto de cómo esto llega a la legislación. En Chile, las investigaciones muestran de que la ley, por ejemplo, de ciberseguridad todavía no ha sido suficiente. Pero todavía faltan otro tipo de cosas que tienen que ver con, por ejemplo, la criminalización del acoso sexual a través de las imágenes que se generan con inteligencia artificial. Entonces, tú dices, estudiantes que crean imágenes de sus compañeras en la escuela, en la enseñanza media, desnudas, y entonces, ¿qué le pasa a esos jóvenes? Pues nada. Sí, ese es el punto. Ahí tú das con una cosa muy importante que es, uno, ¿cómo detectas esto? Y lo segundo, ¿qué tan recio, fuerte debe ser el castigo como para que las personas tomen la decisión de no volver a incurrir en lo mismo? Y sí, eso por una parte, pero también está otra cosa que tiene que ver con la tentación de llegar a la idea de robar. Por ejemplo, cuando hablamos de los neuroderechos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué son To- los neuroderechos? Ya, lo que pasa es que actualmente se están generando muchas tecnologías en base a la lectura neuronal. Personas que tienen, por ejemplo, alguna discapacidad en donde no tienen forma de comunicación corporal, ni verbal, ni de ninguna manera. Entonces se utilizan cascos de lectura neuronal para que estas personas puedan comunicarse. Y ahí viene la tentación. Oye, pero ¿y si nosotros le leemos los pensamientos? ¿Y si nosotros empezamos a utilizar cintillos especiales para leer esa mente y empezamos entonces a tomar de esa información y a utilizarla? Entonces surge en Chile esta necesidad de
detener esto y decir, oye, las personas tienen un derecho a que su capacidad mental, neuronal, tenga una integridad y que tenga una capacidad de resguardarse ante el delito. Pero eso implica de que nosotros tenemos que conocer todos los dispositivos que se creen en torno a esa lectura neuronal y ponerle límites. Pero esos límites son demasiado lábiles. Por ejemplo, la Unión Europea, el Comité de Bioética de la Unión Europea viene hace más de 15 años reclamando de que la inteligencia artificial iba a usarse con drones para la guerra y que ellos solicitaban directamente que la inteligencia artificial no se utilizara de esa forma. ¿Y qué es lo que hemos visto en la guerra de Irán? Hoy día, de hecho, tú mides la capacidad bélica de un ejército, por ejemplo, en la cantidad de drones que tú tienes. Y tú tienes hoy día lo que está pasando en Europa, qué sé yo, países que eran tremendamente infradotados en términos de cantidad de gente o de material, y son hiper dotados en materias de, por ejemplo, drones. Claro, entonces en el caso de los neuroderechos, también se piensa que en algún momento esto pudiera llegar incluso a niveles militares. Entonces, como tú decías al principio, claro, este autor dice, detengamos la inteligencia artificial ahora, porque esto se va a salir de control. Y claro, si la normativa va creciendo muy lento respecto de cómo va creciendo la inteligencia artificial, la brecha se va haciendo cada vez mayor y la Tú mencionaste la palabra clave de todo esto, que es la palabra brecha. Brecha. Brecha es algo que nosotros aquí lo hemos conversado muchísimo. Es el espacio que hay entre, por ejemplo, una nueva tecnología y el conocimiento de esa nueva tecnología o aprender esa nueva tecnología. Sí. ¿Cuánta gente hoy día es capaz de meterse en la inteligencia artificial en términos positivos, llamémoslo así? ¿Y qué tanto la gente dice, sabes que esto me superó? Esto ya yo llegué al límite de entender la cosa digital y por lo tanto me aparto. Mucha gente dice, oye, eso le pasa mucho a la gente de tercera edad. No, la gente de tercera edad también se ha metido mucho y fuerte a la era digital, pero sí hay brecha, y me gustaría que me la contara. ¿Qué brecha existe entre algo que se enseña en los colegios a todas las nuevas generaciones y algo que tú tienes que aprender por tu cuenta porque ya no estás en el colegio y tienes más de 40, por ejemplo? Claro, mira, esto parte desde mi perspectiva de leer las publicaciones más o menos en el año 2017, cuando la Subsecretaría de Telecomunicaciones empieza a detectar de que existe una brecha digital, de que para esa fecha se detectaba que más o menos el 97% de los hogares tenían una computadora con internet en la casa y solo como el 80-82% de las personas tenían un teléfono inteligente conectado a internet. Entonces dijeron, oye, vamos a aumentar la dotación, la penetración digital en el país y entonces vamos a generar una disminución de la brecha digital. Pero esa brecha, claro, ¿qué es lo que hizo? Las personas que no tenían acceso a ese conocimiento digital eran las personas mayores y eran los recién nacidos. Pero ese dato, y aunque no explica el problema completo, viene con una segunda patita. Es que no se le enseñó a las personas a hacerse cargo de esa información a la que estaban teniendo acceso. Entonces empiezan el flujo de información líquida. Si toda la información dura proviene de la ciencia, la información líquida es todo aquello que no está validado y que no tiene no pertenecen a la realidad. Las personas leen eso y lo consideran verdad. Entonces esto es como que yo te diga, señores televidentes, todo lo que usted está viendo en este momento no es cierto, porque él no está aquí y yo tampoco. Claro, exacto. Pero como CNN tiene una validez y una credibilidad, usted va a creer todo lo que yo le diga. Claro. Chan. Exacto. Pero entonces, mira, ese es un punto. Y hay otro punto que a mí me parece tremendamente interesante, que tiene que ver con, a ver, cómo esto repercute en las relaciones entre los seres humanos. Te pongo un ejemplo. Alguien me dice algo, qué sé yo, me cuenta algo, y yo empiezo a pensar, oye, ¿de dónde lo habrá sacado? Y si esta cuestión...
A ver, ¿qué tanto cosas que la humanidad trata como nocivas pueden aparecer de nuevo? Por ejemplo, obvio, la desconfianza. Yo desconfío de esa persona que me está llamando por teléfono, no sé si es que es lo voy a tener que llamar yo para corroborar, o alguien que te dice algo porque lo hizo, y Sí. todo esto, ¿qué tanto afecta las relaciones humanas? O sea, es que de manera enorme, porque esto tiene que ver mucho con el sesgo cognitivo. O sea, yo quiero escuchar lo que quiero escuchar. La información líquida llega a las personas que se llaman en la literatura vagabundos morales. Vagabundos morales. Morales, ya. Vagan en una moralidad, entonces se meten en ciertas tendencias de moda y pasan de ser antivacunas a antitransgenista. De antitransgenista ya no está de moda, así que ahora soy animalista. De animalista me vuelvo catastrofista climático y creo lo que quiero creer. Claro. Voté por este presidente la última Y, vez y no me gustó, ahora voto por este que piensa exactamente contrario. Claro, Está de moda eso. claro, entonces empieza esta guerra de que no fue con mi voto, ¿cierto? Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque en las redes sociales están hechas para manipular tu cognición, tu manera de ver las cosas, tu realidad. Y entonces la inteligencia artificial, que está compenetrada y muy arraigada dentro de Instagram, dentro de Facebook, dentro de LinkedIn y todo eso, te está mandando información especializada para ti, para mantenerte con tus amigos en tus ideales y en tu ideología. Ahora, no tratemos tampoco la inteligencia artificial como si fuera qué sé yo, el ogro y el Sí. mal de todos los males y el pecador de todos los pecados, no. Porque detrás de todo eso está el ser humano, que recibe, transmite, repercute, en fin. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ¿cómo podemos ver lo excepcional, lo bueno que puede derivarse de este momento que estamos ahora de inteligencia artificial? Mira, una de las cosas increíbles que está saliendo en el último tiempo y que lamentablemente se detuvo fue un robot que se llamaba Moxie. Moxie. Entonces este robotito que tú lo ves y es amoroso. Entonces este robotito se hizo para tratar niños que tuvieran TEA. Entonces Eso es trastorno trastorno de espectro autista. Entonces, para niños que no se comunican, que no hacen contacto visual, entonces se crea este robotito que es alimentado con todas las conductas que va grabando del niño. Y entonces el robot le empieza a enseñar y se mueve, ¿sí? Tiene unas manitos, así se mueve, tiene unas caritas con ojos muy grandes, muy redondos, muy tipo anime. Entonces el robotito, que es rígido, se mueve y le dice, hola, ¿cómo estás? Ya, no sé si eso se puede cortar. Bueno, entonces el robotito se mueve y empieza a interaccionar con el niño. Y se demostró que al cabo de un mes de haber utilizado esos robots, los niños empezaron a aumentar su capacidad de comunicación en un 70%. Pero la empresa cerró y la inteligencia artificial generativa que estaba detrás del software para poder hacer funcionar el robot también caducó. Y entonces los niños empezaron a tener crisis existenciales, crisis de llanto, quieren al robot, el robot ya no funciona porque no tiene la inteligencia detrás. Entonces una persona que trabajaba en la empresa dijo, yo voy a crear un software gratuito de inteligencia artificial generativa que vuelva a reactivar a estos robots para que las personas sigan utilizándolo y puedan seguir activando las capacidades cognitivas de estos niños que tienen TEA. Mira, Lindo, ¿no? no, muy bonito. Y sí, está lleno de ejemplos súper potentes, súper buenos en un montón de otras variables. Por ejemplo, yo he visto a personas que usan la inteligencia artificial, por ejemplo, para componer canciones. Claro, que ahí viene mi pregunta, ¿qué tanto eres tú el que está detrás y qué tanto la inteligencia artificial es realmente la autora y por lo tanto
tú estás plagiando, digamos, estás usando algo que le pertenece a una máquina, digamos. Claro, para eso existen ya manifestaciones desde parte de UNESCO, por ejemplo, hay un manual que te dice hasta dónde tú puedes citar, cómo citar y hasta dónde tú puedes decir que el texto que se escribió es tuyo. Y también existe un convenio, un concilio que se llama DORA, así DORA.com, en donde uno también puede leerlo y te dice, te da indicaciones de hasta dónde la ética te dice que tú puedes escribir un texto y decir que es tuyo. El problema es que si tú te das cuenta, la inteligencia artificial de muchas de las cosas que salen en las redes sociales y de que la gente está escribiendo en sus libros, está escrito con muchas negaciones. Y las negaciones son de la inteligencia artificial. ¿Qué son las negaciones? Por ejemplo, te dice, no es que esto sea maravilloso, es que es atractivo. No es que esto sea amarillo, es un tazón. El no es que te das cuenta tú de que está en todos los videos de internet, en todos los escritos de libros, esa negación antes de decir lo positivo. Déjame hacerte, se me está acabando el tiempo, que te quiero hacer la pregunta, ¿cómo se puede detectar, la gente común y corriente, cómo puede detectar algo que viene asociado por inteligencia artificial o supone esa persona que sea llamada telefónica, sea algo que vio en la tele, algo que le contó un amigo que había visto y que le había dicho otra persona? En fin, ¿cómo son las básicas de lo que podríamos denominar la verificación de la comunicación de inteligencia artificial? Sí, yo en la universidad enseño esto a mis estudiantes y siempre les digo, primero verifiquen que lo que están leyendo, lo que están viendo tiene el nombre de una persona que pertenece a un medio de comunicación estable y conocido, que ustedes pueden buscar esa fuente en otras fuentes y que ustedes pueden ir a la imagen original y encontrarla como con un dueño de una propiedad, aunque sea una propiedad intelectual por commons. O sea, busca la información. El problema es que esto es tan rápido, ¿sí? Muy rápido. Que no se alcanza a hacer ese análisis crítico. Entonces, aquí hasta el momento, es el ojo humano el que discrimina. Ah, no, eso es inteligencia artificial, eso no. Pero si tú no lees, si tú no tienes esa capacidad de tomar un libro y sentarte a leer y decir, oh, mira, sí, y tú ejercitas cognitivamente tu cerebro, eso no va a pasar. Porque digamos una cosa, y que probablemente me la han escuchado bastante, una de las cosas que el ser humano más aprecia para creer que algo es verdad o para fortalecer sus pensamientos es que otra persona le diga exactamente lo mismo que él piensa. Oye, creo que automáticamente esa persona siente, oye, no estoy equivocado, porque hay otras que... Pero si esas personas son inteligencias artificiales y están dirigidas a hacerte creer de que lo que tú estás diciendo es verdad, es complicado generar una verificación rápida, digamos. Es que no. La gente está tan acostumbrada a hacer el movimiento scroll tan rápido que no quiere sentarse a hacer ese ejercicio. Porque teme que pueda ser falso. No sé si tan así. Yo creo que las personas se han vuelto muy perezosas con la inteligencia artificial. Entonces, yo lo noto. De repente estoy hablando con personas y le digo, oye, ¿leíste el documento que te mandé? Me dicen, sí, te mandé una respuesta. Y la respuesta es que el chat les dijo lo que tenían que responderme. Pero cuando yo les pregunto en vivo y en directo, ¿leíste lo que te pasé? Me dicen, no. Entonces la gente ya en la pereza dicen, mételo al chat GPT, revísame lo que tengo que entregar. Las revisiones de publicaciones científicas están lleno de eso. Entonces, por ejemplo, hay algunas cosas que yo estoy entregando y digo, oye, colega, ¿me puedes revisar esto? Pero por favor que no sea con el chat. Léelo tú. Oye, déjame hacer la última pregunta. A ver, ¿hasta dónde llega esto? No sé. que es una pregunta... lo que viene en materia de inteligencia artificial, ¿qué es? Ahora tenemos estas maquinitas, tenemos una serie de cosas, incluso hasta desde la delincuencia, con las estafas y todo lo demás. Pero, ¿cómo sigue esto? Porque tiene un desarrollo, me imagino.
Sí, tiene un desarrollo. Yo creo que el tema militar siempre es el tope. Allá está el objetivo último. Los beneficios humanos, por supuesto que nosotros podemos gozar de inteligencia artificial en diferentes tipos de medios. Las universidades trabajamos para eso. Sí, claro. Entonces, se están generando cosas para la agricultura, aplicaciones para legislación, aplicaciones para todo tipo de profesiones para apoyarlo. Y la universidad se compromete, entonces, todas las universidades en Chile se comprometen a generar nuevas aplicaciones para poder favorecer el mundo que sigue. Yo siempre me pregunto a mis estudiantes, ¿cómo se imaginan el mundo en 100 años más? Y todos me dicen, distópico. Y yo les digo, ¿y si la inteligencia artificial lo hiciera todo y nosotros no tuviéramos que trabajar, no tuviéramos que recoger la basura, y solamente nos dedicábamos a hacer arte y escribir? ¿Por qué no podemos imaginar ese mundo? En Europa ya lo están pensando. Oh, y puedo agregar, ¿y qué tal si es que estás obligado a hacer solamente esas cosas? No puedes hacer ninguna otra, porque esto tarde o temprano llega a la política. Exacto. ¿O no? Sí. Y la inteligencia artificial, no tenemos todavía un gobierno que sea el primer gobierno mundial de inteligencia artificial, pero eventualmente estas cosas pueden pasar, ¿o no? Pueden pasar, sí. Bueno, tu libro se llama Inteligencia Artificial y Nuevas Formas de Criminalidad, Desafíos Éticos y Jurídicos de la Era Digital, por Daniela Mora, Marcela Vidal, tú y Patricia Arancibia. Muchas gracias, Marcela, por haber estado con nosotros hoy día, porque es un tema fascinante y que es un tema que no se va a acabar porque uno tenga miedo o tenga susto que le puedan hacer una estafa. No, sí. Va a estar ahí. Lo que hay que hacer es que uno tiene que generar las condiciones para poder verificar y para poder enfrentar situaciones que pueden ser incómodas, pero que tú puedes verificar. Exacto. Muchas gracias por la invitación y cuando gustes tengo un montón de otros libros que te puedo mostrar. Ok, muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana. Chao.